J. La J, La licenciado. J. Sí, eso quería, es que creo que esa es la confusión. No sé si ustedes se habían metido en la anterior. Este es un problema acá con mis redes, pero entonces son J. Perfecto, perfecto. Perdonen ustedes, ¿oyeron? Entonces vamos a los, los tengo como L, pero ahorita lo voy a calificar como J. Perdonen ustedes. Bueno, empecemos, pues sería grupo 13 y 14, ¿verdad? El grupo 13 con Catherine Hernández. ¿Así es? Así es, licenciado. Buenas tardes, gracias. Empecemos, pues. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Somos el grupo número 13 y el día de hoy vamos a presentar el caso Defensor de Derechos Humanos y otros versus Guatemala. Antes de comenzar con los antecedentes, es importante conocer el contexto de la situación. Este caso surge a causa del conflicto armado interno que se origina el 13 de noviembre de 1960 y que finaliza el 29 de diciembre de 1999. En esa época sucedieron innumerables violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y demás abusos contra una gran parte de la población. Tanto los activistas como los procuradores de los derechos humanos fueron intimidados, amenazados y perseguidos por el ejercicio de su trabajo, ya que lo que hacían ellos era evidenciar estas acciones inhumanas que se cometían contra la población en general. De esta manera, el ejército, la guerrilla y las fuerzas policiales del Estado fueron señalados como los responsables de estos acontecimientos oscuros que marcaron la historia del país. ¿Por qué es tan importante el tema del conflicto armado interno? En primera instancia, hay que aclarar de que fue un movimiento esencialmente militar. Lo que se buscaba simplemente era derrocar al presidente Miguel Ydígoras Fuentes por las siguientes razones. Número uno, es que había un descontento en las filas del Ejército Nacional. Número dos, los malos manejos y el maltrato que tenía el gobierno del presidente de Miguel Ydígoras Fuentes. Y número tres, que fue la gota que derramó el vaso, fue cuando este presidente acepta la utilización del territorio nacional para los entrenamientos que iban a invadir Cuba en Bahía Cochina en 1961. Como podemos ver, detrás de todo esto no existía como tal una ideología política, simplemente lo que se buscaba era reconducir al país a través de la vía democrática. Asimismo, encontramos vínculos muy fuertes con lo que pasó, por ejemplo, del 13 de noviembre de 1960, con los hechos que pasaron el 20 de octubre de 1944, fecha donde es más conocida como la revolución, el gran triunfo de la revolución guatemalteca. Y otra fecha muy importante que hay que mencionar fue el 27 de junio de 1954, fecha donde fue truncada la revolución del 44 debido al plan PBC-Sucese y a la alta traición de la oficialidad del ejército de Guatemala. De esta manera, más adelante y de forma inmediata, surgen los movimientos guerrilleros, ya con una ideología vinculada al movimiento catrista. Un ejemplo de esto perfectamente podría ser la ideología socialista. De esta manera, el 13 de noviembre de 1960,
es declarada como el principio o el día que comenzó el conflicto armado interno, que va a durar 36 años y que finaliza el 29 de diciembre de 1996. Era importante hacer esta especie de introducción porque el caso Defensor de Derechos Humanos y otros versus Guatemala sucede en esa época y con esas condiciones. Ahora sí, vamos a los antecedentes. Todo esto surge en Santa Lucía, Cochumalguapa, en el departamento de Escuintla, en el año 2004. Había una familia que estaba integrada por 12 personas, donde lamentablemente se vieron afectadas por amenazas y persecuciones de parte de los militares, donde estos lo que hacían es que manifestaban un discurso de odio en contra de los defensores de derechos humanos. A lo largo del caso podemos observar ciertas personas que tienen mayor relevancia o mayor importancia en este caso. En primera instancia encontramos al señor A.A, que lo podemos conocer como el padre de familia, la esposa, que es la señora identificada como C.A, y sus dos hijos, que son muy mencionados, que es la hija B.A y el hijo Y.A. Esta especie de códigos o una especie de símbolos es como una forma de identificación porque así lo dispuso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como una forma de identificar a las víctimas. Lamentablemente, el señor A.A fue la primera víctima mortal. Su cuerpo fue encontrado en la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 90.5 a la ruta del Pacífico, con 3 disparos de proyectil de arma de fuego, 2 en la región frontal del cráneo, más o menos por acá, y uno más en el tórax posterior izquierdo, es más o menos como por este lado. Ahora bien, lo más interesante es que según las declaraciones de su hija, identificada como B.A, lo que ella dice es que a pesar de que no fue un testigo presencial de los hechos, dice que la causa de la muerte de su padre, que es el señor A.A, fueron por cuestiones políticas y señala como responsables de este asesinato al señor M.M y al señor L.L, supuestamente por diferencias ideológicas y conflictos tanto internos como personales que tenían con el propio señor A.A. En este contexto, el caso Defensor de Derechos Humanos y otros versus Guatemala se presenta como un recordatorio elocuente a la necesidad de una justicia internacional eficaz y a la responsabilidad del Estado al no hacer efectivas las garantías constitucionales. Ahora bien, ¿qué podemos llegar a saber de estas personas o qué podemos llegar a conocer de estas personas según en el caso que habíamos leído? En primera instancia, el señor A.A sabemos que fue el padre de familia, nació el 16 de octubre de 1930, más adelante se termina casando con su esposa en el año de 1954. También sabemos que este señor fue carpintero, fue agricultor y ejerció la profesión de catequista. También se sabe que en el año 2002 fue nombrado como el héroe anónimo según el Sistema de Naciones Unidas de Guatemala por su compromiso a la construcción de la paz y al desarrollo a su comunidad. Y también es muy importante mencionar que el 20 de diciembre del año 2004, fecha de su fallecimiento, él junto a su familia estaban buscando justicia por la desaparición forzada de su hijo identificado como Y.A. Este niño fue víctima en el caso Gudiel Álvarez y otros Diario Militar versus Guatemala, que fue el caso que presentaron los compañeros el día lunes. Vamos a los elementos jurídicos. Número 1, la responsabilidad del Estado. Dice, principio fundamental en que un Estado es responsable de las acciones de sus agentes y de las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su jurisdicción.
Esto lo que quiere decir es que la responsabilidad del Estado es la obligación importante de reparar los daños causados por el crimen. Se basan en el principio de que los daños causados ilícitamente por él deben de ser reparados de buena fe. En este caso, la misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo establece y dice lo siguiente: es deber del Estado no solamente proporcionar las condiciones formales y legales, sino que también las condiciones fácticas. Esto lo que quiere decir es que los defensores de derechos humanos puedan ejercer libremente su función. Ahora bien, en este primer elemento jurídico podemos citar varios artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos del Pacto de San José. En primera instancia encontramos el artículo número 1, que es la obligación de respetar los derechos, cosa que todos sabemos que en ese momento no se cumplía. El artículo número 4, que es fundamental, que es la base de todo, que se llama el derecho a la vida. Sin la vida todo lo demás no existe. El artículo número 5, que es el derecho a la integridad personal. El artículo número 8, que son las garantías judiciales. El artículo número 13, que más adelante se va a tocar con profundidad, que es titulado como la libertad de pensamiento y expresión. Otro artículo muy importante es el artículo número 19, que son los derechos del niño, cómo el Estado debe de proporcionar las condiciones necesarias para que los niños y los jóvenes tengan una vida digna y puedan desarrollarse de una mejor manera en la sociedad. Y otro artículo muy importante que hay que mencionar es el artículo número 24, que es la igualdad ante la ley. Todos los seres humanos merecemos tener nuestros propios derechos, pero también tenemos que ser responsables porque tenemos nuestras propias obligaciones. El segundo elemento jurídico se llama violaciones a los derechos humanos y dice lo siguiente: descripción de las violaciones específicas de derechos humanos que sucedieron en Guatemala, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y discriminación. Como parte de los conceptos, podemos mencionar que la desaparición forzada es una conducta grave que implica una violación múltiple y simultánea de los derechos humanos en términos generales. Esto lo que quiere decir es que la desaparición forzada es una violación directa a lo que sería el derecho a la integridad personal y a la libertad personal. También es importante mencionar que la desaparición es un crimen de carácter permanente y continuado. Entonces, para la desaparición forzada podemos citar lo que sería una violación directa al artículo número 5, que es el derecho a la integridad personal, y el artículo número 7, que es el derecho a la libertad personal, siempre de la Convención Americana de los Derechos Humanos del Pacto de San José. Las ejecuciones extrajudiciales es el acto de matar deliberadamente a una persona al margen del marco jurídico. Esto lo que quiere decir es que son las muertes causadas por los agentes del Estado, ya sea las fuerzas de seguridad o los particulares. Aquí podemos encajar perfectamente una violación directa a lo que sería el artículo número 4, titulado como el derecho a la vida. La violencia sexual, la violencia sexual es cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a tener intimidad sexual, pero sin su consentimiento. Razones por las cuales puede ser que no exista este consentimiento puede ser el miedo, la enfermedad, la edad o bajo la influencia de alcohol u otras drogas. Aquí podemos poner lo que sería una violación al artículo número 5, que es el derecho a la integridad personal, y el artículo número 11, que es titulado como la protección de la honra y de la dignidad. La discriminación, la discriminación es básicamente el odio hacia una persona o grupos de personas, ya sea por tener cualidades o características distintas. Puede ser el color de piel, su idioma, sus costumbres o su lugar de origen. Aquí podríamos poner lo que sería el artículo número 3, que se llama el derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica.
el artículo 4, que es el derecho a la vida, el artículo 11 nuevamente, que es esa protección de la honra y de la dignidad. Ahora bien, podemos de alguna forma relacionar estos artículos siguientes porque de alguna forma van concatenados, que serían el artículo número 12 con el artículo número 13. El 12 titulado como la libertad de conciencia y de religión y el artículo número 13 titulado como la libertad de pensamiento y expresión. Por ejemplo, en esa época, el hecho de que una persona tuviera ideas sociales distintas o tenga una ideología política contraria, o el simple hecho de que una persona sea seguidor de una religión en específico, por ese simple hecho de un desacuerdo, habían personas que llegaban a amenazarlas o a intimidarlas por un simple hecho de un desacuerdo. Siempre hablando de casos extremos para personas que son muy radicales, pero todos sabemos que existen. Y también, no solamente. Ahora bien, el último elemento jurídico que se llama el derecho a las víctimas dice lo siguiente: reconocimiento de derecho a las víctimas a un recurso efectivo y a un acceso adecuado a la justicia, incluyendo medidas de reparación para compensar los daños sufridos. Para este elemento jurídico es indispensable que nosotros leamos el artículo número 25, titulado como la protección judicial, siempre de la Convención Americana de los Derechos Humanos del Pacto de San José. Así que en este caso vamos a proceder lo que sería a leer el artículo número 25. Dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Esto lo que quiere decir es que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que los estados partes tienen la obligación de víctimas de violaciones a sus derechos humanos, según lo estipulado en el artículo número 25. Y también es importante mencionar que ese derecho de acceso a la justicia debe de asegurar en tiempo razonable el derecho a las presuntas víctimas a sus familias. Esto lo que quiere decir es que el Estado debe de proporcionar, hacer todo lo posible para que se haga justicia y en hacer todo lo necesario para conocer la verdad de los hechos, investigar, juzgar y en todo caso sancionar a los eventuales responsables de los sucesos. Ahora bien, me gustaría mencionar con una situación que pasó más que todo en los medios de comunicación, que es muy parecido a lo que le sucedió al señor A.A, a los activistas y a los procuradores de los derechos humanos, que fue este problema que tuvo este señor que se llamaba Estuardo Zapeta. ¿Quién era este señor? Él era un periodista muy importante para Guatemala. Él tenía un programa todas las mañanas que se llamaba Libertópolis en su emisora 102.1 FM, y lo que hacía él básicamente es de que se ponía a hablar sobre temas políticos. Él se metía con el ejército y criticaba a los tres poderes del Estado. Ahora bien, lo más importante es que en algún momento este señor desaparece. Se presume que su desaparición duró entre 1 a 2 años. Dicen las malas lenguas de que en ese lapso de tiempo a este señor lo amenazaron o lo intimidaron por estar hablando sobre temas políticos. Entonces, en primera instancia podemos entender una violación directa a lo que sería el artículo número 13, que es esa libertad de pensamiento y expresión. Pero si nos ponemos a pensar, ese artículo se puede catalogar o lo podemos establecer como un artículo de letra muerta. Si bien, ¿por qué? Porque es un artículo o no se cumple o se cumple a medias.
porque todos sabemos de que hay temas tan controversiales y tan polémicos que no es bueno que los estemos hablando, sobre todo en lugares públicos. Temas, por ejemplo, como la política, como la religión o como la diversidad sexual, son temas que están muy contraproducentes hacia nosotros mismos. Entonces, realmente ese artículo lo catalogamos como letra muerta. Y lo podemos ver en esa época y también actualmente, que es un artículo que no se cumple o que se cumple a medias. Entonces, hay que decirlo, el sistema lo que quiere de nosotros o lo que busca en nosotros es que seamos mano de obra barata, y lo hemos visto en múltiples casos y en múltiples ejemplos, que en ningún momento estamos diciendo que los defensores de derechos humanos sean malos, al contrario, estas personas ayudan a evidenciar las acciones inhumanas que tiene el gobierno hacia el pueblo. Pero también hay que saber de que estas personas normalmente pertenecen a una estructura social, ya sea una clase baja o una clase media. Y al fin y al cabo, hagan lo que hagan, todos sabemos de que nunca van a llegar a tener el poder que sí tiene la clase alta. Entonces, es importante mencionar que, por supuesto, es positivo que existan este tipo de personas, pero a su vez se convierten en una amenaza para el propio sistema. Y esto lo vimos en la clase de sociología, lo podemos introducir aquí perfectamente, que era que la política no es que sea mala, el problema son las personas que no lo saben aplicar. Entonces, el hecho de que el sistema, o mejor dicho, personas que pertenecen a este sistema, que está mal, eh, el hecho de que las personas o los ciudadanos del pueblo de Guatemala tengamos conocimientos suficientes sobre estos derechos humanos, nos convertimos de forma indirecta de que nosotros, los ciudadanos del pueblo de Guatemala, tengamos los conocimientos mínimos sobre los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos podemos convertir en una amenaza para el propio sistema. Muy bien, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con la sentencia y los puntos resolutivos. Es muy importante saber que el caso Defensor de Derechos Humanos y otros versus Guatemala radica en la calidad de defensor de derechos humanos. ¿Pero en qué radica? Les voy a explicar. Un defensor de derechos humanos radica en las actividades de vigilancia, denuncia y educación que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos, resaltando sobre la defensa, no solo de los derechos civiles y políticos, sino que abarca necesariamente los derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. La sentencia constituye una forma de reparación. Las partes más relevantes de esta sentencia del caso se encuentran en la política pública de protección a defensoras y defensoras que nacen como una medida de reparación y de garantía para estos activistas de los derechos humanos. El Estado de Guatemala comenzó a construirse esta política pública hasta el año de 2017. El Estado de Guatemala debió de reintegrar un monto de $30 millones por concepto de daños materiales a la familia y un monto de $25,439 por concepto de costos y gastos procesales. Debidamente, el Estado brindó gratuitamente a través de sus instituciones de salud especializadas de forma inmediata, adecuada y efectiva el tratamiento psicológico y psiquiátrico que requirieron las víctimas sufriendo este caso, ¿verdad? Incluida la provisión gratuita de los medicamentos que ellos necesitaban, porque fue bastante traumático lo que sucedió con esta familia, como comentaba mi compañero, ¿verdad? Porque él era el padre de familia y fue demasiado difícil todo lo que ellos tuvieron que pasar. El Estado de Guatemala violó diferentes derechos a la familia del señor A. entre los cuales podemos encontrar. La Corte declara que el Estado de Guatemala cometió
la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana. ¿Y qué indica este artículo? Que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad, su humanidad, tanto física, psíquica y moral. También respecto al perjuicio de niñas y niños al momento del caso. Tenemos este artículo 19 también de la Convención que se refiere a los derechos del niño. Indica que todo niño tiene derecho a ser protegido por su condición de menor, por parte de su familia, por parte de la sociedad y por parte del Estado de Guatemala en este caso. Luego viene lo que era otro tipo de violación, que fue el derecho de circulación y residencia. Esto está reconocido en el artículo 22.1 de la Convención Americana. Indica que toda persona que se halla legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por él mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales de ese territorio o de ese estado. La violación de los derechos políticos, también reconocidos en el artículo 23.1 de la Convención Americana, habla este artículo específicamente de los derechos políticos, que todos los ciudadanos tienen el derecho de gozar de derechos y oportunidades como todas las personas de una ciudad. En este caso les voy a leer los 3 incisos que indica este artículo 23 de la Convención. Indica, inciso A, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Inciso B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores. Y, inciso C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Y por último, habla acerca sobre la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de ese mismo tratado, en perjuicio de la señora B.A. y la señora C.A. También hablando de que lo privaron al señor A.A. de su derecho de defensa, evitando de que las personas que querían hacer justicia a su nombre no podían realizarlo. Este caso nos recuerda que la lucha de los derechos humanos es una tarea global, que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de garantizar que los estados cumplan con las obligaciones en este ámbito, referido a los derechos humanos, a la protección de los derechos humanos. La justicia internacional es un faro de la esperanza a las víctimas y un recordatorio que ningún abuso debe quedar impune, que se debe de buscar la justicia por esas personas, por esos activistas que dan su vida para mejorar la vida de los demás. Es un esfuerzo que tenemos que contribuir al mundo y ser respetuosos con los derechos fundamentales, con la dignificación de la persona, porque todos somos dignos de vivir, de opinar, de tener nuestras ideas claras y poder mejorar nuestro mundo, nuestro país, para las nuevas generaciones que están con nosotros. Y especialmente en Guatemala ha sucedido bastantes injusticias con respecto a los activistas de los derechos humanos. Así que es sumamente fundamental que todos tengamos en cuenta de que Guatemala fue declarada culpable, ¿verdad?, de todo lo que ha pasado con respecto a la familia del señor A.A. Les agradezco mucho su atención, que tengan una linda tarde. Perfecto, muchas gracias. Hasta Netflix sacaron ustedes, ¿eh? Genial, muchas gracias. No, la verdad es que es lo que hemos estado hablando. Lamentablemente el Estado de Guatemala ha sido sancionado constantemente. Solo hay una sola sentencia donde no se declaró violatoria de derechos humanos. Es un caso estrictamente laboral, que lastimosamente no nos vamos a ver, pero es el único caso. Y de ahí todos los demás casos se ha determinado que es violadora de los derechos fundamentales, especialmente en este caso, en el ámbito de la justicia, que no se logra obtener justicia tomando en cuenta que existe una persona fallecida y además la persecución política constante que recibieron los familiares. Perfecto, jovenazos. Vamos con el siguiente grupo. Hoy nos toca prácticamente el complemento de lo que se vio el lunes pasado con el caso de Belis Franco. Ahora venimos con el complemento. Esto
de ustedes, compañeros. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Yo les voy a exponer sobre el caso Forneron versus Argentina. Oh, perdón, yo creía que a ustedes les tocaba, no es el caso, no es el grupo 14 ustedes. Sí, pero en las diapositivas que nos mandaron primero el licenciado decía Claro. Ajá, entonces nos toca a nosotros. Sí. Perdón. No sé si mi compañero me puede apoyar presentando, por favor. Sí, ahora solo quería platicar con Fátima. ¿Qué pasó, Fátima? Porque si ustedes son el grupo 19, efectivamente es caso Fornerón versus Argentina. Primero terminamos con los guatemaltecos y después ya continuamos con los de otros países. No sabría decirle qué pasó ahí en esa parte, licenciado. No, ustedes ¿qué grupos son? ¿Qué grupos son ustedes? En las diapositivas sale 14, licenciado. No sé si los cambiaron después. No. De plano hay un errorcito. Quizás ustedes leyeron 14, pero el grupo de ustedes es 19, porque el caso del caso Velázquez es 14, efectivamente. Quizá ahí estuvo la confusión. ¿No? Me imagino que sí, licenciado, porque al llevar la cuenta, mi compañera me dijo, nos toca el viernes, según su conteo de grupo 14. Exacto. Pero no hay ningún problema, sí, licenciado, usted tiene su ustedes orden, serían el como no grupo vamos a 19 respetar entonces, eso. ¿ven? Serían De 19. acuerdo, licenciado. Hasta ahora. Bueno, buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo 14 y hoy les vamos a presentar el caso Velázquez Páez versus Guatemala. Como primer punto, tenemos quién era Claudina Velázquez. Antecedentes. Era una joven que nació el 21 de noviembre de 1985 en la ciudad de Guatemala, hija de Elsa Claudina Páez Vidal y Jorge Rolando Velázquez Durán. Era la menor de 2 hermanos, su hermano mayor Pablo Andrés Velázquez Páez. Cuando se desarrolló el presente caso, Claudina tenía 19 años de edad, estudiaba el 4º semestre de la licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Era perfectamente bilingüe y quería profesionalizarse en el derecho penal, y tenía planeado hacer un posgrado en España cuando terminase su carrera. Hechos del caso. El 12 de agosto del 2005, el día en que todos los sueños de la joven se ven trucados. Sueños de especializarse en ser una gran abogada y tener una familia numerosa. Se ven arrebatados por un acontecimiento inconcebible para la vida de ella y su familia. Un día normal, Claudina sale de su casa a las 8:30 de la mañana con su hermano mayor. Se dirigían a la universidad. Las actividades del día se desarrollaban de manera habitual. Por la tarde de ese mismo viernes se junta con algunas amigas para comer. Claudina se comunicó con su padre a eso de las 19 horas para decirle que estaba con unas amigas. Aproximadamente a las 22 horas les indica que irá a una fiesta. Dicha fiesta se realizó en San Cristóbal Mixco, exactamente en la colonia Panorama. Le dijo a su padre que no tardaría mucho, que aproximadamente a medianoche regresaría a su casa. Pasó la medianoche y Claudina no aparecía. La familia no estaba del todo preocupada, ya que tal vez solo se había retrasado en una buena fiesta. A las 2 de la mañana, la familia Velázquez Páez tiene en su puerta a una mujer que está desesperada por encontrar a su hijo Pedro Samayoa, un amigo de Claudina, quien también se encontraba en la misma fiesta y regresaría a medianoche a su casa. Pero la madre no se logró comunicar con él. No se presentó la mujer solo porque sí a la casa de ellos, sino que tenía que decirles que a la 1:30 de la mañana logró que Claudina le contestara al teléfono. Mientras hablaba con ella, logró escuchar unos gritos junto con un no repetidas veces en un tono bastante desesperado, y luego se finalizó la llamada. Es aquí cuando los padres de Claudina se preocupan por el bienestar de su hija y se dirigen hacia la colonia Panorama. Llega a la garita del lugar y es cuando la madre de Pedro Samayoa recibe una llamada de él y dice que ya está en casa, sano y salvo. Indica que la última vez que habló con Claudina fue alrededor de las 2 de la mañana. De ese 13 de agosto y la madre del joven se va y solamente quedan los padres de Claudina
Y a las 2:12 am, la Policía Nacional Civil recibió al número 110 una denuncia por una posible violación sexual en la colonia Roosevelt. Sin saber qué hacer, alrededor de las 2:50, 2:55 am, los padres de Claudina Velázquez realizaron una llamada telefónica a la PNC y en respuesta, una patrulla llegó a la garita principal de la colonia Panorama aproximadamente a las 3 am. Una vez que los agentes policiales fueron informados por los padres que Claudina Velázquez se encontraba realizando la búsqueda de su hija tras su desaparición, los padres siguieron a la patrulla policial en búsqueda de su hija, desde la entrada principal de la colonia Panorama hasta la entrada de la colonia Pinares, en donde los agentes de la policía les indicaron que para reportar la desaparición deben de esperar 24 horas desde la última vez que la vieron. Agregaron con un comentario más a esto como un consuelo: no se preocupe, que seguramente está con su traido o pasando la borrachera con una amiga. Entre las 3 y 5 am, los padres de Claudina Velázquez continuaron su búsqueda con la ayuda de familiares y amigos. Alrededor de las 5 am, los padres de Claudina Velázquez fueron a la estación de policía para reportar su desaparición. En dicho lugar, nuevamente les reiteraron que deberían de esperar 24 horas. A esa misma hora aproximadamente, el Cuerpo de Voluntarios de Bomberos de Guatemala recibió una llamada anónima sobre el hallazgo de un cadáver en la colonia Roosevelt, por lo que acudieron al lugar. También 2 agentes de la PNC acudieron a dicho lugar aproximadamente a las 5:30 am y alrededor de las 6 am arribó al lugar el Ministerio Público. Hasta las 8:30 de la mañana, que se dirigieron a la Policía Nacional Civil, a la comisaría más cerca, Subestación San Cristóbal 1651C, a interponer la denuncia de la desaparición de su hija. Según las declaraciones de los padres, los agentes no parecía importarles lo que haya pasado con Claudina, puesto que le repetían a la madre en varias ocasiones que seguramente su hija iba a aparecer y que no era necesario realizar una búsqueda exhaustiva para el lugar. La familia se sentía con las manos atadas y no sabía qué hacer, y el padre, en un ataque de impotencia, empezó a hablarle a todos sus amigos para que le ayudaran a encontrar a su hija. Y se podría decir que las llamadas dieron frutos, pero no como la familia esperaba, puesto que el padre de Claudina recibió una llamada de un amigo que trabajaba en la morgue y le indicó que había llegado un cuerpo con características similares a las de su hija. Alrededor de las 12 horas del día 14 de agosto del 2015, Claudina Isabel Velázquez Páez es identificada por sus padres. El cadáver había sido localizado a las 5:30 de la mañana en la colonia Roosevelt de la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Gracias a una llamada anónima, el cuerpo fue identificado como XX y, según consta el procesamiento médico legal de la escena del crimen, se encontraba sobre el asfalto, cubierto con una sábana blanca, con un casquillo y sangre alrededor, y se respiraba un olor fuerte a alcohol. Vestía pantalón de lona color azul, blusa negra, suéter rosado, sandalias negras, sostén blanco o rosado y ropa interior salmón o color pálido. Portaba una areta en el ombligo, una cadena tipo gargantilla y presentaba una herida de arma de fuego con tatuaje en la región de la frente, así como la ropa manchada de sangre, y el sostén no lo tenía puesto, sino colocado entre el pantalón y la cadera, cincho removido, zipper abajo y la blusa puesta al revés. Además presentaba equimiosis rojo violácea a nivel periorbital y mejilla al lado izquierdo, y excoriaciones en la rodilla izquierda a nivel flanco y aparentemente sin reacción vital. No se llegó a saber realmente si Claudina había fallecido en el lugar o si su cuerpo solo había sido arrojado ahí. No se dio gran explicación de la escena del crimen, debido a que cuando la encontraron por su vestimenta pensaron que se trataba de una cualquiera. Según las autoridades, para ellos que la chica tuviera un arete en el ombligo y un collar tipo gargantilla era suficiente razón para pensar que ella era uno de esos crímenes que no valía la pena investigar. Las autopsias, que se hicieron de manera bastante irresponsable, en la primera autopsia no tomaron las huellas dactilares y los restos debajo de sus uñas. Es más, se tuvo que realizar mientras estaba velando el cuerpo en la funeraria. En la segunda autopsia, extrañamente, en el informe, la hora de la muerte era muchísimo después de cuando se había encontrado el cadáver. Las inconsistencias del caso eran muy grandes. Y en el tercer examen forense que realizaron en el cuerpo ya se pudo determinar una mejor hora de la muerte, que falleció entre las 12 y las 4 horas de la madrugada.
Otra cosa que impactó a todos es que la ropa de la chica no fue guardada en la morgue para realizar un análisis posterior, sino que fue devuelta a su familia, excepto el suéter que la joven utilizó ese día. Tampoco se encontró entre las pruebas que se habían guardado, demostrando la deficiencia en el manejo del material probativo. Bueno, para empezar con los elementos jurídicos, iniciamos con el trámite ante la comisión y cuándo empezó. Inició el 10 de diciembre de 2007, cuando el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, el señor Jorge Rolando Velázquez Durán y el señor Carlos Antonio Pop presentaron la petición inicial ante la comisión. Luego fue hasta el 4 de octubre de 2010 que la comisión aprobó el informe de admisibilidad número 110-10. El 4 de noviembre de 2013, la comisión aprobó el informe de fondo número 5313, de conformidad con el artículo 50 de la Convención. El caso fue sometido por la Comisión Interamericana ante la jurisdicción de la Corte el 5 de marzo de 2014. Tenemos que el Estado de Guatemala cometió la violación de varios derechos y obligaciones que se encuentran consagradas en la Convención Americana y en la Convención Belém do Pará. Para una mejor comprensión les voy a explicar cada una de ellas. Tenemos que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos define los derechos humanos que los Estados parte se comprometen internacionalmente a respetar y a dar garantías para que estos derechos sean respetados. Los artículos violados en este caso fueron los siguientes. El artículo 1, obligación de respetar los derechos. Artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Artículo 4.1, derecho a la vida. Artículo 5.1, derecho a la integridad personal. Artículo 8.1, garantías judiciales. Artículo 11, protección de la honra y de la dignidad. Y el artículo 24, igualdad ante la ley. Ahora, en la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, es la que define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Propone por primera vez el desarrollo de estrategias de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual, psicológica y tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Aquí los artículos que fueron violados es el artículo 7, responsabilidad del Estado en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. Y el artículo 12, que se puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación al artículo 7 de la presente convención por un Estado parte. A continuación, les voy a explicar 3 puntos más importantes para entender qué violaciones a los derechos humanos cometió el Estado de Guatemala. Como primer punto, tenemos los argumentos que se refieren a la violación de los derechos a la vida, integridad personal y vida privada, que se encuentran regulados en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención. En relación a los artículos 1.1 y 2 de esta misma Convención y el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudina Isabel Velázquez Páez. La comisión determinó que el Estado guatemalteco falló en proteger la vida e integridad de Claudina Isabel Velázquez Páez, especialmente en un contexto de alta violencia contra las mujeres que se vivía en el año 2005. A pesar de los esfuerzos de los padres de Claudina para denunciar su desaparición, el Estado no implementó medidas efectivas para una investigación adecuada, lo que llevó al hallazgo de Claudina sin vida, con signos de violencia y de abuso sexual. La comisión concluyó que el Estado violó varios artículos de la Convención Americana y de la Convención de Belém do Pará, las cuales fueron mencionadas anteriormente. Durante la audiencia, la comisión aclaró que la relevancia no era si Claudina estaba viva al momento de su desaparición, sino si se tomaron las medidas para prevenir el riesgo. Subrayó que el Estado tuvo al menos 1 hora para buscar a Claudina y que las demoras y fallos de la investigación generaron dudas sobre la certeza de los hechos. Los representantes argumentaron que los abusos
sufridos por Claudina constituyen violencia contra la mujer y que el Estado falló en prevenir y garantizar sus derechos al no implementar políticas efectivas contra la violencia de género ni asignar los recursos necesarios. Además, señalaron que el Estado violó estos derechos al no recibir las denuncias a tiempo y al demorar en buscar a Claudina, a pesar del contexto de violencia feminicida en Guatemala. El Estado argumentó que no se alegó que un agente estatal fuera responsable de la muerte o violación de Claudina. Sostuvo que los derechos de Claudina estaban protegidos por una legislación interna y que aunque no se presentó una denuncia formal, la policía buscó a Claudina en el área donde fue vista por última vez. El Estado también argumentó que Claudina probablemente había fallecido antes de que se conociera su desaparición, limitando el tiempo para prevenir el delito. Además, alegó que los exámenes médicos no confirmaron violación sexual antes de su muerte y concluyó que no había violado los artículos relevantes de la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. La Corte aclaró que el caso se centraba en que si el Estado incumplió su obligación de garantizar los derechos de Claudina al no prevenir la violación de estos derechos ni investigar el caso de manera efectiva. La obligación de prevenir violaciones implica tomar medidas adecuadas, no solo evitar violaciones. El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará exige un marco jurídico y políticas de prevención integrales específicas para la violencia contra la mujer. La responsabilidad estatal depende de si el riesgo era conocido o debería haber sido conocido y si se tomaron las medidas adecuadas para prevenirlo. El tribunal evaluó 2 periodos, antes de la desaparición y antes del hallazgo del cuerpo. Para diciembre de 2001, Guatemala ya enfrentaba un contexto de alta violencia contra las mujeres, a pesar de haber adoptado medidas como la Ley para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar y la Ley contra el Femicidio. La violencia continuaba. La Corte revisó las medidas adoptadas antes de los hechos, incluyendo la creación de la CONAPREVI, que es la Coordinación Nacional para la Prevención de Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer, también la CEPREM, que es la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Fiscalía de la Mujer y la implementación de PLANOVI, que es el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres. Aunque se implementaron políticas y programas, hubieron muchas críticas sobre su efectividad debido a la falta de coordinación y recursos. En cuanto al periodo antes de la localización del cuerpo de Claudina, la Corte evaluó si el Estado conocía el riesgo real e inmediato y si actuó con la diligencia requerida. Los padres informaron a la policía a las 2:50 am y la patrulla llegó a las 3 am. La Corte consideró si la respuesta de las autoridades fue adecuada y oportuna en el contexto de la alta violencia contra las mujeres. Finalmente, los padres realizaron una búsqueda propia, mientras la respuesta policial fue insuficiente. La falta de claridad sobre el plazo de 24 horas para interponer la denuncia contribuyó a la deficiente respuesta, impidiendo una búsqueda efectiva. La Corte concluyó que el Estado guatemalteco no actuó con la debida diligencia para prevenir la violencia y proteger a Claudina Velázquez, violando así sus obligaciones bajo la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. Como segundo punto, tenemos que los argumentos a los que se refieren a la violación de los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial e igualdad ante la ley, que se encuentran regulados en el artículo 8.1 y 24 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de esta misma ley, de esta misma convención, y al artículo 7 de la Convención Belém do Pará en perjuicio de los familiares de Claudina. También los derechos a la libertad de expresión, circulación e igualdad ante la ley en perjuicio de Claudina. En el caso de Claudina Velázquez, la Corte confirmó serias deficiencias en la investigación de su muerte, la cual no fue tratada adecuadamente como un posible caso de violencia de género. La investigación, que comenzó en agosto de 2005,
sufrió de múltiples fallos, incluyendo la falta de recolección y preservación de la evidencia, irregularidades en el reconocimiento médico forense y en la práctica de la necropsia, y así como demoras y falta de claridad en las diligencias realizadas. La participación de la investigadora Carolina Elizabeth Ruiz, asignada al caso, se realizó en el marco de sus funciones, pero su trabajo también reflejó un estereotipo de género que afectó la investigación. Los estereotipos de género que asociaban a la víctima con características marginales o despectivas con base en su vestimenta influyeron negativamente en cómo se abordó el caso, llevándolo a ser investigado de manera superficial y sin el rigor requerido. Expertos indicaron que el caso se vio afectado por la noción errónea de crimen pasional, que minimizó la responsabilidad del agresor y culpabilizó a la víctima. Además, se identificaron indicios de posible violencia sexual y un contexto de violencia de género en el caso, pero estos aspectos fueron ignorados debido a prejuicios y estereotipos. El manejo inadecuado de la evidencia y la falta de un enfoque de género impidieron que el caso avanzara de manera efectiva, contribuyendo a la impunidad del agresor. Coincide además con las actitudes que tuvieron los funcionarios a cargo de la investigación en el caso Belis Franco y otros versus Guatemala, en el cual la Corte constató que emitieron pruebas pertinentes para determinar la violencia sexual. La Corte determinó que el Estado no cumplió con su obligación de investigar la muerte de Claudina Velázquez con la debida diligencia y perspectiva de género. Esto violó sus derechos a las garantías judiciales, la protección judicial y la igualdad ante la ley, tanto para la víctima como para sus familiares. La investigación deficiente y la perpetuación de estereotipos de género resultaron en una grave forma de discriminación y en la falta de justicia para Claudina Velázquez. Como último punto, tenemos los argumentos que se refieren a la violación de los derechos a la integridad personal, el respeto a la honra y el reconocimiento de la dignidad, en perjuicio de los familiares de Claudina. La comisión y los representantes señalaron que la familia de Claudina Velázquez sufrió graves violaciones a su integridad debido a la mala gestión de la investigación de su desaparición y muerte. La policía negó recibir reportes de su desaparición y la toma de huellas dactilares durante el funeral mostró una falta de sensibilidad y empatía, agravando el sufrimiento de la familia. El continuo cambio de fiscales obligó a los familiares a repetir su historia numerosas veces, causando dolor, daño emocional y psicológico. Además, el trato irrespetuoso hacia los restos de Claudina y las deficiencias en la investigación aumentaron la angustia de la familia. Jorge Rolando Velázquez Durán se sintió humillado y ofendido por la forma en que los funcionarios trataron el caso de su hija, y Elsa Claudina Páez Vidal indicó que la dedicación de su esposo a la investigación afectó negativamente su matrimonio y bienestar familiar. Pablo Andrés Velázquez Páez, hermano de Claudina, enfrentó profundas secuelas emocionales recurriendo al alcohol y pensamientos suicidas, agravados por los estereotipos hechos a su hermana por parte de la investigadora Carolina Ruiz. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala concluyó que la falta de diligencia de los funcionarios violó los derechos de la familia, aumentando su sufrimiento. La Corte determinó que el Estado violó la integridad personal de la familia bajo el artículo 5.1 de la Convención Americana, debido a la mala gestión de la investigación y el trato irrespetuoso hacia los restos de Claudina. También se violó el artículo 11 de la Convención al no proteger adecuadamente la honra y la dignidad de Claudina Velázquez y de su familia durante este proceso. Resoluciones. Y por último tenemos lo que resolvió la Corte, y como primer punto tenemos que esta misma sentencia constituye por sí misma una forma de reparación, también que el Estado en un plazo razonable debe conducir eficazmente a la investigación y abrir el o los procesos penales que corresponden para identificar y procesar, en un caso sancionar a él o los responsables de los vejámenes y privación de la vida de Claudina. El Estado también deberá brindar gratuitamente a través de sus instituciones de salud especializadas y
y de forma inmediata tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en cuenta los padecimientos de cada uno de ellos. El Estado debe realizar en un plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de la presente sentencia, un acto de disculpas públicas en relación con los hechos del presente caso y su posterior investigación. Más de 8 años tuvo que esperar la familia de Claudina Isabel para que las autoridades de Guatemala se dirigieran a pedir disculpas correspondientes por no haber cumplido sus obligaciones de protección contra la víctima, palabras de nuestro actual presidente. El Estado debe implementar el funcionamiento pleno de los órganos jurisdiccionales especializados en toda la República de Guatemala, también dentro de un plazo razonable. Implementar programas y cursos permanentes para funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil, que estén vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeres sobre estándares en materia de prevención, eventual sanción y erradicación de homicidio de mujeres, y capacitarlos sobre la debida aplicación de la normativa internacional y jurisprudencia de este tribunal en la materia. El Estado debe pagar dentro del plazo de 1 año, contando a partir de la notificación de la sentencia, las cantidades fijadas por daño inmaterial de $60,000 a favor de Claudina Velázquez. Esta cantidad se dividió en partes iguales a su padre, madre y hermano. $18,000 a favor de Jorge Rolando Velázquez por su participación activa en la investigación interna. $15,000 a favor de Elsa Claudina Páez Vidal y $12,000 a favor de Pablo Andrés Velázquez Páez. La Corte fija un monto por concepto de lucro cesante de $10,000 a favor de Jorge Rolando Velázquez Durán y de $145,000 a favor de Claudina Isabel Velázquez Páez. Esta cantidad se dividió en partes iguales en su padre, madre y hermano. Monto por concepto de daño emergente, los representantes mencionaron los siguientes rubros. A. Los gastos funerarios y de inhumación de Claudina Velázquez. B. El pago de servicio de atención médica psiquiátrica. Y C. El pago de honorarios de peritos para la evaluación psicológica. La Corte fija en equidad de la suma de $9,000 por concepto de indemnización por daños emergentes a favor de los padres y hermanos. Para el reintegro de las costas y gastos, ante la falta de elementos probatorios, el Estado deberá pagar $5,000 a Jorge Rolando Velázquez Durán, $10,000 al presente Carlos Pop, representante, $5,000 a la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, y la cantidad de $5,000 a favor del Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Para añadir un último punto, la alerta de Isabel Claudina, que todos hemos escuchado una vez de ella, pero en sí, ¿qué es? Es una normativa creada para garantizar la vida, libertad, seguridad, integridad y dignidad de las mujeres desaparecidas, así como garantizar su pronta localización y resguardo para evitar que pueda ser objeto de vejámenes que ponen en riesgo sus vidas. Esta ley lleva el nombre en honor a 2 mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y asesinato. María Isabel Belis Franco, de 15 años, asesinada en 2001, y Claudina Velázquez, de 19, asesinada en 2005. En datos del presente año indica que desaparecen 5 mujeres al día y que de un total de 1,310 casos, 100,176 fueron localizadas, un equivalente al 90%. Gracias. Muy bien. Son de los casos que se han lamentado y se siguen lamentando y esperamos realmente que ya no se lamenten. Pero este caso recuerdo yo que fue muy mediático en su momento cuando se logró lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdo que el padre de la señorita, que de hecho fue estudiante de nuestra facultad en la jornada matutina, estaba indignado y manifestaba su indignación
porque en la mera capilla, en el momento del velatorio, llega la fiscal del Ministerio Público a abrir la caja para obtener sus impresiones dactilares. Imagínense, eso no lo hicieron en la escena del crimen, sino que llegaron en el momento del velatorio. Solo es un pequeño ejemplo de muchas situaciones que se dieron en este caso y que es de lamentar, pero que también es cierto que por esos casos es que ha ido mejora en el sistema de justicia guatemalteco. Ya el tema INASIF, por ejemplo, el INASIF es algo ya mucho más científico de lo que en ese tiempo era. Hubo un protocolo de atención para el fallecimiento de mujeres o asesinato de mujeres, interesante también. O sea, ya esos protocolos ya se generalizaron para evitar estas situaciones tan aberrantes que llegó a una sentencia contra el Estado de Guatemala. Y de ahí pues surgió lo de famosa alerta Isabel por Belis Franco y Claudina por Claudina Velázquez. Entonces ahora ya sabemos de dónde surgió, de lamentar dos pérdidas muy, muy valiosas de vida, pero que por esa alerta Isabel Claudina, quieras o no, pues ha ayudado un montón para que no vuelva a ocurrir lo que les pasó a estas pobres hembritas. Muy bien, jovenazos, perfecto, muchas gracias. Entonces nos miraríamos ya en persona el próximo lunes. El grupo 13, no, perdón, el grupo 15 sería 15 con el caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala, Lindo, y el caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala, el grupo 16. 15 y 16 el próximo lunes. Buenas tardes, compañeritos. Se cuidan. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Claro, licenciado. Excelente.